Muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de este capítulo, el capítulo 3. Tiene tres partes. La primera parte es la parte de trabajo y energía, ¿listo? Del teorema del trabajo y la energía, la conservación de la energía, el trabajo de la fricción o de las fuerzas no conservativas. Ahí termina, digamos, la primera parte del capítulo. Luego vamos a ver hoy centro de masa, ¿listo? Y por último, la última parte del capítulo es colisiones. Entonces tratamos la conservación del momento y la conservación de la energía para poder estudiar las colisiones. Bien, entonces vamos a iniciar hoy con colisiones. Yo espero que hoy a mediodía ya estén las notas de ustedes en la carpeta del Drive. ¿Listo? Ya me faltan algunas notas, así que ¿cómo van a revisar las notas? Las notas las revisan, puede ser por medio del correo que en algún momento yo les envié. Yo les envié un correo para compartir una carpeta en donde yo les subí la primera nota del primer examen. Entonces, pueden ir a buscar el correo y ahí está el enlace para ingresar a la carpeta. ¿Listo? Ahí está el enlace para ingresar a la carpeta. Esa es una opción. La otra opción es ir a OneDrive, ¿listo? Pueden entrar por el correo institucional, luego van a OneDrive y en OneDrive ustedes entran, hay una parte que a mano izquierda en la pantalla, a mano izquierda, donde dice compartido. Ese enlace o esa, ¿cómo decirlo? Esa pestaña de compartido, este, esa pestaña de compartido tiene todas las cosas que a ustedes los han invitado a compartir. Entonces, ahí debe estar también esa carpeta. Entonces, son dos opciones por las cuales ustedes pueden ir. Parece ser que no llega un mensaje al correo institucional cuando uno modifica la carpeta compartida. Pensé que llegaba, pero parece que no llega. Entonces, como no está llegando un correo, digamos, al correo institucional directamente, entonces deben buscar el correo que yo les envié hace como un mes y medio, 2 meses, en donde compartimos la carpeta, ¿sí? Donde se les invita a compartir la carpeta, ahí está el enlace. Entonces podrían entrar por ahí. Yo espero que a mediodía ya estén las notas ahí en las carpetas para que ustedes las revisen. ¿Listo? Otra cosa, bueno, eso sería. Entonces voy a compartirles pantalla. Listo, entonces la clase de hoy va a estar, digamos, enfocada en el centro de masa. ¿Listo? El centro de masa se utiliza cuando tengamos un sistema de partículas. Cuando tenemos un sistema de partículas, pues describir la dinámica de un sistema de partículas, en otras palabras, de cada una de las partículas que conforman un sistema, es una posibilidad. Sin embargo, cuando tenemos ya muchas partículas del orden del número Avogadro, ¿sí? Es decir, son demasiadas partículas, pues ya en ese punto ya de tantas partículas, describir el comportamiento de cada una de las partículas es muy complicado, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, uno siempre trata como de buscar algunas técnicas, digamos que más simples, que permitan describir sistemas muy complejos, como por ejemplo el sistema de muchas partículas. Entonces, ahí es donde entra la idea del centro de masa, ¿sí? Ahí es donde entra la idea del centro de masa. Centro de masa es un punto en el sistema sobre el cual está concentrada la masa del sistema. En otras palabras, porque eso de que esté concentrada la masa del sistema como que no es muy formal. En otras palabras, el centro de masa es un punto en el cual la mayoría de la dinámica del sistema, ¿sí? La mayoría de la dinámica del sistema se concentra. ¿Listo? Es decir, donde, perdón, no la mayoría, donde la dinámica del sistema se concentra. Entonces, vamos a ver, a medida que vayamos viendo pues, el centro de masa, la teoría, vamos a ir viendo por qué les digo que en el punto de centro de masa se concentra la dinámica del sistema. ¿Listo? Básicamente lo que sucede es que, digamos, un objeto, por ejemplo, bueno, voy a ponerles por acá el título, voy a poner acá el título y lo vamos a definir, ¿listo? Eso es lo que vamos a iniciar a hacer. Vamos a poner acá,
momentico. Centro de masa. Centro de masa. El centro de masa lo vamos a denotar con la letra R con un vector. ¿Y por qué R con vector? Porque es que el centro de masa es una posición, ¿sí? Y nosotros hablamos de posiciones como R, ¿cierto? Posición R, el vector posición. Entonces, el centro de masa, como es un punto especial, va a tener un R especial, que es el R mayúsculo. ¿Listo? Y en algunos casos que de pronto aparezca, tengamos que utilizar bastante la palabra centro de masa, entonces vamos a utilizar, en vez de centro de masa, vamos a utilizar CM, ¿listo? Para denotar al centro de masa. Entonces, el centro de masa, pongamos acá, es un punto que puede estar fuera o dentro, estar fuera o dentro del sistema, sobre el cual se concentra la dinámica del sistema. Del sistema. Listo, entonces es un punto sobre que puede estar fuera o dentro del sistema, sobre el cual se concentra la dinámica del sistema. Entonces, por ejemplo, este lapicero. Entonces, este lapicero, uno dice, bueno, supongamos que el lapicero está perfectamente, la masa está muy bien distribuida en todo el lapicero. Entonces, si uno pudiera encontrar un punto sobre el cual se va a, digamos, a concentrar la dinámica del sistema, sobre el cual está mejor distribuida o concentrada la masa, uno diría que en un punto por aquí en la mitad es donde eso sucede, ¿cierto? Donde está concentrada la dinámica del sistema o donde está mejor distribuida la masa por acá en el punto del centro del objeto. Entonces, básicamente eso es lo que uno buscaría del centro de masa. Resulta que el centro de masa es algo, digamos, más importante en cuanto a que el centro de masa, un momento, en cuanto a que el centro de masa es el que tiene movimientos conocidos. Por ejemplo, si yo cojo este marcador, este lapicero, y yo lo lanzo, ¿sí? Yo lo lanzo de esta manera. Entonces, el lapicero va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Sí? Va a hacer este movimiento, sube por acá, luego baja, ¿listo? Y luego baja. Entonces, ese es el movimiento del lapicero. Sube y luego baja, ¿listo? Entonces, el movimiento del lapicero es un movimiento complejo, porque básicamente el lapicero está dando vueltas, ¿cierto? Entonces, las partículas que conforman este lapicero, pues están dando vueltas, también están dando vueltas. Pero cuando llega, pero si uno se da cuenta, pareciera como si estuviera tratando de dar como una trayectoria parabólica. De hecho, trata de dar una trayectoria parabólica, ¿cierto? Hasta que llega al final del recorrido. Pero, ¿qué es lo que hace, qué es lo que da la trayectoria parabólica? ¿Qué punto es el que da la trayectoria parabólica? Resulta que el punto de centro de masa es el que realmente está dando la trayectoria parabólica. El resto de puntos sobre el objeto no está moviéndose como una parábola, sino que está moviéndose en círculos, ¿cierto? Y aparte se están desplazando. Entonces, es el centro de masa sobre el cual se concentra realmente la dinámica del sistema. Voy a mostrarles por acá, déjenme un momentico, un segundo. Un segundo. Mm. A ver, déjame ver si puedo aquí ampliar una cosa. Sí. Bien, entonces voy a compartirles acá pantalla. Voy a compartirles pantalla. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a compartir, voy a compartir acá la del computador.
Listo, entonces, este sería, digamos que, un objeto, ¿cierto? Un sistema, un sistema que está conformado por muchísimas partículas, que es un destornillador. El destornillador es un sistema que, digamos, no tiene la masa completamente, no tiene la masa bien distribuida a lo largo del objeto. Fíjense que, de hecho, el mango, por ejemplo, puede tener una mayor masa que esta parte de acá. Fíjense que este puntico amarillo que aparece aquí, este puntico amarillo que está acá, a ver si se los señalo con un color. Em, Este punto que aparece acá, ese punto amarillo, es el punto de centro de masa. Fíjense que el centro de masa no está perfectamente en la mitad del objeto, debido a que el objeto no está bien distribuida, la masa del objeto no está bien distribuida en el objeto. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que el objeto se mueve, este destornillador lo lanzaron tal cual como les mostré que lanzaba el lapicero, así es, de manera que se moviera de esta forma en una trayectoria parabólica, ¿cierto? El destornillador está haciendo precisamente eso, el destornillador se mueve en esta dirección. Vale, perdón, vamos a ver qué es esto. Un momento. Listo, entonces el destornillador se está moviendo en esta dirección. Fíjense la dirección de movimiento del destornillador. El destornillador se mueve en esta dirección, ¿cierto? Está rotando en esta dirección está rotando. Acá va rotando de esta manera. Acá va rotando hacia abajo. ¿Sí? Y el destornillador, a medida pues, que se está moviendo el sistema, a medida que el sistema se mueve, pues el destornillador va rotando. A medida que se desplaza, el destornillador va rotando. Entonces, esa rotación del destornillador, ¿cierto? Hace que el movimiento sea un movimiento complicado. Pero el punto de centro de masa es un punto que básicamente está dando una trayectoria parabólica. Fíjense que la trayectoria parabólica siempre coincide con este punto amarillo sobre el destornillador. Siempre coincide con ese punto amarillo. Entonces, uno a veces hablan del centro de masa como un punto de equilibrio, como un punto sobre el cual se concentra, aquí sí quedó feo, sobre el cual se concentra la dinámica del sistema. Sobre este punto se concentra la dinámica del sistema y es que precisamente es, este punto, y es precisamente ese punto que el que está siguiendo realmente la trayectoria parabólica, ¿cierto? El resto del objeto no está siguiendo una trayectoria parabólica, está dando vueltas en la medida en que se desplaza. Entonces, si uno va y mira, por ejemplo, un puntico de la trayectoria un puntico del sistema, por ejemplo, la punta del destornillador, si uno ve cómo se mueve la punta del destornillador, la punta del destornillador se mueve algo así, un movimiento complicado, ¿sí? Dando vueltas de esta manera, luego viene acá, pasa por acá, luego viene acá, mejor dicho, está haciendo un movimiento así, de esa manera como en una espiral, pero que se va desplazando en la medida en que el destornillador se mueve en esa trayectoria parabólica. Entonces, el punto del centro de masa es el que realmente está haciendo la trayectoria parabólica. ¿Listo? Por eso uno habla de que sobre ese punto se concentra la dinámica del sistema. Cuando nosotros vimos cinemática, nosotros estudiamos el movimiento de objetos, ¿cierto? Pero en últimas lo que describíamos era trayectorias como de partículas. La razón por la que uno describía el movimiento de partículas es porque esa partícula estaba básicamente representando el centro de masa, aunque todavía no lo habíamos dicho y todavía no lo sabíamos, esa partícula estaba representando el centro de masa de un objeto grande, por ejemplo, un destornillador, por ejemplo, una bola de béisbol, ¿sí? Una esfera, una pelota. Todos esos punticos representaban los centros de masa de esos objetos que al final, esos puntos de centro de masa son los que van a seguir las trayectorias parabólicas, caída libre, lanzamiento vertical, ¿sí? Esos son esos puntos. Por eso es que sobre esos puntos es que se concentra la dinámica del sistema. ¿Listo? Un momentico. Bueno, voy a dejar de compartirles acá. Y volvamos aquí a pantalla.
Listo. Bien, entonces esa es la definición del centro de masa. Es un punto que puede estar fuera o dentro del sistema sobre el cual se concentra la dinámica del sistema. Ahora, supongamos que tenemos dos objetos, dos partículas o dos objetos solamente, ¿listo? Solo dos objetos. Pongamos un objeto por acá de una masa pequeña y un objeto por acá de una masa un poquito más grande, ¿sí? De una masa un poco más grande. A ver si aparecen. Hoy es martes, es el día en que se nos desconecta el internet. Listo, entonces tenemos dos objetos, uno grande y uno pequeño, ¿listo? Supongamos que este tiene una masa M y este tiene una masa M mayúscula. Entonces, ahora, para unir las dos masas o para mantenerlas unidas, vamos a suponer que tenemos una varilla o un palito muy delgado con una masa muy pequeña, de esas que uno llama despreciables, ¿cierto? Es decir, que son muy pequeñas en comparación con las masas de las partículas que están a los extremos, y pues vamos a unir con esta barra las dos masas. Vamos a unir las dos masas. ¿Listo? Las unimos por medio de una barra delgada, por medio de esa barra delgada, y ahora vamos a poner el dedo en esa barra delgada a la mitad del sistema. Entonces pongamos el dedo, voy a poner acá una flecha indicando que aquí es donde vamos a colocar el dedo, ¿cierto? Y como nosotros estamos colocando el dedo en la mitad del sistema, cuando soltemos el sistema, ¿sí? Si lo sostenemos, por ejemplo así, pongan que esta es la barra y aquí están las dos masas unidas en los bordes, en los extremos, le ponemos el dedo en la mitad y lo soltamos. Y lo soltamos. ¿Qué va a suceder? Que el objeto va a rotar. ¿Sí? Que el objeto va a rotar. En otras palabras, si yo pongo este marcador, este lapicero con el dedo acá, y yo lo suelto, él va a rotar, ¿cierto? Y se va a caer. ¿Listo? Rota y se cae. Rota y se cae. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. La masa M más grande está haciendo que el sistema rote hacia donde está ella. Sí, que el sistema como que esté desequilibrado y rote. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos el dedo en la parte, en el borde de la masa pequeña? Es decir, voy a copiar el mismo, voy a copiar este mismo y lo voy a pegar acá. Listo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, a ver, si nosotros ponemos ahora el dedo por acá? Si nosotros ponemos ahora el dedo por ahí, ya aparece. Si nosotros ponemos el dedo por ahí pensando que en ese punto de pronto podemos equilibrar el sistema. Pero resulta que en ese punto es peor, ¿cierto? Porque la masa grande aún tiene más influencia en ese punto. Es decir, como si yo cogiera este lapicero y en vez de poner el dedo por aquí en el centro tratando de buscar un punto de equilibrio, lo pongo por acá. Entonces lo que va a suceder es que se cae inmediatamente, ¿sí? O sea, rota aún más y se cae más rápido. Entonces, aquí el sistema aún sigue rotando, ¿cierto? Y se cae. Todavía no encontramos un punto como de equilibrio, un punto sobre el cual la masa esté bien distribuida. Entonces, lo que hacemos finalmente es buscar ese punto, pero vamos a tratar de buscarlo no en la mitad ni hacia la derecha, sino más bien vamos a tratar de colocarlo por acá. Entonces resulta que si colocamos el dedo en ese punto, inmediatamente el sistema puede que se quede quieto, ¿sí? El sistema no rota. Es decir, como si yo tuviera este lapicero y le pongo el dedo acá, vamos a ver si se puede, le pongo el dedo, a ver, un momento, le pongo el dedo aquí tratando de buscar un punto de equilibrio, ¿listo? Tratando de buscar un punto de equilibrio en el cual el sistema, en el cual el lapicero no rota. Entonces, en este punto de equilibrio, el lapicero está perfectamente quieto, ¿cierto? No está cayendo ni para acá, no está rotando ni para acá, otra vez, ni para acá, ni para acá, ¿cierto? Está quieto en equilibrio. Entonces, ese punto es el que nosotros tratamos de encontrar acá, y apenas lo encontramos, podemos decir que este punto, este puntico de aquí, otra vez,
que este puntico de aquí es el punto de centro de masa. ¿Listo? Este sería el punto de centro de masa. Es el punto sobre el cual la masa está mejor distribuida, sobre el cual la masa está bien distribuida. Listo, entonces, ya sabiendo más o menos qué es el centro de masa, ¿sí? Más o menos qué es el centro de masa. Eh, vamos ahora a tratar de calcular, ¿sí? A tratar de encontrar una expresión para calcular ese centro de masa. Entonces, antes que nada, ¿por qué resulta que en ese punto el sistema se queda quieto? Por la definición de centro de masa. Porque dice que el centro de masa es un punto sobre el cual la dinámica del sistema se concentra, ¿cierto? En ese punto se concentra la dinámica del sistema. ¿Qué es la dinámica del sistema? Cuando le hablen de dinámica de sistema, se está refiriendo a las fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre el sistema están concentradas en ese punto de centro de masa. Fíjense que si ustedes tienen aquí el peso de esta masa, masa por gravedad, y el peso de esta masa grande por gravedad, que es como tener el peso de este lapicero, ese centro de masa, ese punto de centro de masa es el punto sobre el cual están actuando todas las fuerzas. Es decir, sobre ese punto es que se concentra el peso de ese sistema. Entonces, sobre este puntico es que uno podría estar pensando en dibujar el peso, ¿sí? Este peso que sería masa por gravedad más masa por gravedad. Sobre ese punto del centro es que se concentra todo el peso. Y eso lo podemos demostrar. O sea, podemos demostrar que efectivamente en ese punto es que se concentra el peso o las fuerzas del sistema, porque cuando uno coloca el dedo sobre ese punto, cuando uno coloca el dedo sobre ese punto equilibra el sistema. Si la fuerza, si el peso no se concentrara sobre ese punto, sino por ejemplo por un punto por acá, pues lo más seguro es que el peso haría que esto rotara, ¿cierto? Que es precisamente lo que sucede cuando uno pone el dedo en un punto que no es el centro de masa. Como las fuerzas se concentran sobre el centro de masa, cuando uno pone el dedo en un punto que no es del centro de masa, el sistema cae o rota, ¿cierto? Pero sobre ese centro de masa es donde el peso se está concentrando y por lo tanto uno puede encontrar el equilibrio en ese punto. Uno puede encontrar el equilibrio en ese punto. Básicamente lo que quiere decir esto es que el peso que está haciendo, que está actuando sobre sobre este lapicero, está apuntando hacia abajo y la normal que le ejerce el dedo al lapicero está apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces sobre ese punto es que se concentran las fuerzas y por eso este sistema está ahí quieto, está en reposo, porque la normal equilibra el peso. ¿Listo? Bien. Entonces, a eso se refiere a que la dinámica se concentre sobre el centro de masa. Listo, entonces vamos a suponer que tenemos un sistema de tres partículas. Pongamos tres partículas por aquí en el espacio. Pongamos una por acá, la otra por acá, la otra por acá. Llamemos a esta partícula 1, por lo tanto vamos a ponerle una masa M1, a esta una masa M2 y a esta una masa M3. ¿Listo? Ahora, el centro de masa es un punto. ¿Sí? Es una posición en el espacio. Y como necesitamos una posición en el espacio o vamos a calcular una posición en el espacio, tenemos que definir un sistema coordenado, ¿cierto? Entonces, para eso, coloquemos un sistema coordenado, el usual, el X y Y. Sistema X, por aquí Y, ¿listo? Sistema Y, X. Listo. Ahora, lo siguiente que necesitamos es ubicar cada una de las partículas en el espacio, es decir, dónde están. ¿Listo? Decir dónde están. Entonces, ubiquemos cada una de las partículas por medio de un vector posición, que naturalmente comienza desde el origen del sistema coordenado y termina en la masa. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Y este último
por acá. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los tres vectores posición. Los tres vectores posición. Este, digamos que es el vector R1, este es el vector R2 y este es el vector R3. Entonces, fíjense que ahí tenemos los vectores posición. Tenemos las tres masas que conforman nuestro sistema. Es un sistema de tres partículas y cada uno tiene un vector posición R1, R2 y R3. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, ya con los vectores posición y las masas ubicadas en el sistema coordenado, vamos a calcular el centro de masa. Entonces, el centro de masa depende no solamente de la posición no solamente de las masas, sino también de la posición del sistema. Entonces, el centro de masa depende de dos cosas, de las masas del sistema y de dónde están ubicadas. Voy a poner acá. El centro de masa depende de las masas y de su posición en el espacio. Y esto depende de las masas y de su posición en el espacio. En otras palabras, depende, el centro de masa, podemos decir, el centro de masa, podemos decir que depende del producto de la masa por la posición. ¿Listo? Depende del producto de la masa y la posición. ¿Cómo podemos demostrar que el centro de masa depende que el centro de masa depende de las masas que conforman el sistema y de la posición? Muy simple, ¿sí? Muy sencillo. Fíjense, voy a dibujar aquí, ahorita lo borro. Fíjense que si tenemos dos masas acá, ¿cierto? El centro de masa del sistema estaría aquí. ¿Listo? Aquí estaría el centro de masa. Supongan que esta es una masa de 1 kilogramo y esta es una masa de 1 kilogramo. Entonces, dos masas de 1 kilogramo, el centro de masa a la mitad. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos la misma masa de 1 kilogramo, pero ahora tenemos una masa de 4 kilogramos? El centro de masa ya no puede estar en la mitad, ¿cierto? Porque hay una masa de 4 kilogramos al otro lado. Entonces, el centro de masa se va a aproximar a la masa de 4 kilogramos. Entonces, fíjense que el centro de masa se mueve, ¿cierto? Se mueve simplemente porque aumentemos la masa de una de las partículas. Entonces, definitivamente el centro de masa depende de las masas que conforman el sistema. ¿Listo? Depende de las masas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una partícula por aquí de 1 kilogramo y otra partícula por acá de 1 kilogramo? El centro de masa estaría aquí en la mitad, ¿cierto? En toda la mitad de las dos, porque ahí es donde está mejor distribuida la masa. Pero, ¿qué sucede si dejamos la misma masa de 1 kilogramo, pero la ponemos por acá? De 1 kilogramo también, pero la movemos, cambiamos su posición en el espacio. Entonces, el centro de masa va a estar a la mitad de ambas, ¿cierto? Va a estar a la mitad de las dos, pero fíjense que ya no está a la misma mitad de antes, ¿cierto? El centro de masa se desplazó hacia la derecha. Eso quiere decir que si uno cambia la posición de las partículas, el centro de masa inmediatamente cambia. Por eso les digo que el centro de masa depende tanto de la masa como de la posición del objeto, ¿cierto? Pero ojo, que no depende solo de la masa de una partícula, depende de la masa de la partícula 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de todas las partículas que conforman el sistema. ¿Sí? Y también de la posición de la partícula 1. Aquí, por ejemplo, en este caso, solo movimos la partícula 2, ¿cierto? Solo movimos una. Y con mover una, ya el centro de masa cambió. Entonces, el centro de masa no solo depende de una partícula, sino de todas. Entonces, depende de la 1 y de la 1, de la masa de la 1, de la posición de la 1, más la masa de la 2 por la posición de la partícula 2, más la masa de la partícula 3 por la posición de la partícula 3. Depende de todas, ¿cierto? Pero fíjense que aquí hay un problema y es que esta cantidad está en unidades de masa por distancia, ¿cierto? Masa por posición. Pero masa es kilogramos y posición metros. O sea, esto está en unidades de kilogramo por metro. Pero a este lado solo tenemos unidades de metros. Esto no tiene sentido, ¿sí? O sea, no puede ser que a un lado del igual tengamos unas unidades y al otro lado otras. Entonces,
realmente la suma de los productos de cada masa por cada posición es igual al vector de centro de masa por la masa total del sistema, ¿sí? Masa total del sistema. De manera que ahora cuadran las unidades, las unidades cuadran ahora sí, ¿cierto? Kilogramos por metro, y sobre todo estamos viendo que la masa total del sistema por el punto del sistema sobre el cual se distribuye la masa, o sobre el cual se distribuye mejor la masa, es igual al producto de cada masa por cada posición. Y se suma todos esos productos. Entonces, esto es básicamente la ecuación importante para calcular el centro de masa. Voy a borrar esto que estaba abajo. Voy a borrar esto. Listo, entonces de esta ecuación uno podría decir el vector posición del centro de masa es igual a M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3. Todo esto dividido, todo esto dividido entre la suma de las masas. M1 más M2 más M3. Perdón, la masa total. Habíamos dicho que esta era masa total, ¿no? Sobre la masa total. Así, dejémoslo así. Que básicamente pasamos la masa grande a dividir y listo. Bueno, ya tenemos el centro de masa de este sistema de tres partículas. Digamos, un proceso sencillo. Simplemente multiplicar la masa de cada una por la posición de cada una, sumarlas todas y dividirlas entre la masa total. ¿Listo? Esa masa total es la suma de las otras masas M1, M2 y M3. ¿Listo? La suma de las masas. Bien, entonces ya tenemos este centro de masa. ¿Qué pasa si ahora tenemos cuatro partículas? Si tenemos cuatro partículas, pues tendríamos que sumarle la cuarta partícula, ¿cierto? Tendríamos que sumarle la cuarta y aquí también sumarle la cuarta. ¿Qué pasa si tenemos cinco? Tenemos que sumarle otra. Y aquí también sumarle M5. Y si tenemos 6, tenemos que volver a sumar otra. Y si 7, y si tenemos 10, y si tenemos 20, ¿qué pasa si tenemos 100? ¿Sí? Si tenemos 100 partículas, o si tenemos 1.000.000 de partículas, nos toca ponernos a sumar todas las masas de todas las partículas por la posición de cada partícula. Entonces, es mucho, ¿cierto? Digamos que en términos de notación, ponernos a escribir todo eso es demasiado. Entonces, lo que hace uno en estos casos es utilizar la notación de sumatoria. Básicamente utilizamos eso que ustedes vieron en álgebra, para poder, digamos que tratar de simplificar un poco estos términos, estas operaciones, o a volverlas más compactas, ¿sí? De la siguiente manera. El vector posición del centro de masa es la sumatoria desde la primera partícula hasta la partícula 3 de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula, dividido entre la masa total. Fíjense que de esta manera uno ya puede simplificar o puede más bien como hacer más compacto esta suma de muchos términos. Bueno, en este caso son solo tres, no tiene tanto inconveniente, ¿cierto? De estos tres términos como uno solo en términos de la notación de sumatoria. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si tenemos 1.000 partículas, 2.000, 1.000.000, 20 millones de partículas? Si tenemos muchísimas partículas, pues entonces generalicemos esto. Tratemos de generalizarlo. Decir que el vector posición del centro de masa para un sistema de muchas partículas, de n partículas, va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ¿sí? N es el número de partículas de la masa sub i por la posición de la masa sub i sobre la masa total. Sobre la masa total. ¿Listo? Entonces, este vector que aparece aquí es el vector del centro de masa. Esto es el centro de masa.
Listo. Bien, entonces este sería el vector del centro de masa. ¿Cómo entonces utilizamos esta fórmula para poder calcular el centro de masa de algún sistema? Vamos a calcular el centro de masa de esta barra con dos masitas que vimos desde el comienzo. ¿Listo? Entonces voy a poner por aquí ejemplo, ejemplo, y el ejemplo dice lo siguiente. Dos masas de 10 y 20, 10 kilogramos, un momento, de 10 kilogramos y 100 kilogramos están unidas por una barra ligera de 1 metro de longitud. Calcular el centro de masa. Calcular el centro de masa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, el centro de masa. De dos masas, una de 10 kilogramos, otra de 100 kilogramos. Fíjense que la de 100 kilogramos es mucho más pesada, 10 veces más pesada que la de 10 kilogramos. Y estas dos masas están unidas por medio de una barra ligera. Ligera quiere decir que la masa de esa barra no es tan importante en comparación con la masa de los objetos que van unidos a él, ¿sí? Supongan que esa masa, la masa de esa barrita tiene, no sé, supongan que son unos de 20 gramos, ¿sí? Que son 20 gramos. Entonces, 20 gramos comparado con 10 kilogramos y con 100 kilogramos, pues básicamente no es nada, ¿listo? Y como no es nada, pues simplemente la ignoramos, ¿listo? La ignoramos. Toma de cuenta como si no existiera esa masa, cumple su efecto que es unir las dos, pero hacemos de cuenta que esa masa no existe, ¿listo? Para el centro de masa no se ve afectado por la masa de esa barra. Listo, entonces dibujemos el sistema. Dibujemos el sistema, voy a ponerlo por acá. Voy a poner aquí la masa de 10 kilogramos, por ahí. Y la masa de 100 kilogramos la voy a poner por acá. Ponga que esta es la masa de 100 kilogramos. Listo. Entonces ahí tenemos las dos masas y una barra delgada que une a las masas. Una barrita delgada que une a las dos masas. ¿Listo? Entonces ese es el sistema, es parecido al sistema que tenemos antes. Esto es de 10 kilogramos. Esto es de 100 kilogramos. Y la distancia entre la masa de 10 kilogramos y la de 100 kilogramos es de 1 metro. Listo. Bien, entonces ya tenemos el sistema dibujado. Ahora lo que tenemos que hacer es, como vamos a calcular un punto de centro de masa, entonces necesitamos un sistema de referencia, porque básicamente el punto de centro de masa es una posición. Listo, entonces tomemos un sistema de referencia en donde sea. Ustedes pueden utilizar el sistema de referencia donde quieran. Usualmente los ejercicios se los dan, y se los dan. El ejercicio se los da por una razón sencilla, porque es que si ustedes cambian el sistema de coordenadas, pues el centro de masa les va a cambiar, ¿cierto? Y para que el profesor pueda calificar más fácil los exámenes y no enredarse tanto con un montón de sistemas de referencia que utilicen los estudiantes, con muchas respuestas, cada uno con una diferente, entonces utilizamos un sistema de referencia que sea, digamos, que sea único para todos, ¿listo? En este caso, vamos a utilizar un sistema de referencia que esté en todo el centro del objeto, en todo el centro. Vamos acá, muestra ver esto cuánto tiene aquí. 1, 2, 3, 4, más o menos 5.4. Entonces pongámoslo de 2.5. De 2.5 por aquí más o menos el centro del sistema. No queremos
100% de precisión, simplemente un punto más o menos por la mitad, por ahí, y por acá. Pongámoslo así. Fíjense, este es el sistema de referencia. Y, X. ¿Listo? Ese es el sistema de referencia, el sistema YX o XY. Bien, ese sistema de referencia que está con origen en todo el centro del sistema, o sea, a la mitad de las dos masas, yo le puedo calcular el vector posición a cada una de las masas. En otras palabras, el vector posición para la masa de 10 kilogramos sería este de acá, y para la de 100 sería este de acá. Entonces tenemos vector posición, llamemos a este 1, vector posición 2, ¿cierto? Estos vectores de posiciones los estoy haciendo aquí en este dibujo, ya después no nos vamos a poner a pintar cada uno de los vectores de posición, simplemente los hago acá para que lo vean. ¿Listo? Posición 1, posición 2. Tenemos entonces que la masa 1 es la de 10 kilogramos y que la masa 2 es la de 100, ¿cierto? El vector posición de la masa 1, la masa está a una distancia de 0.5 metros hacia la izquierda, es decir, menos 0,5 en dirección Y. ¿Listo? ¿Por qué en dirección Y? Porque está en el eje X. Entonces está en la dirección del eje Y, del eje X, pero negativo porque va hacia la izquierda. En cambio, el vector posición de la partícula 2 está a 0,5 metros de distancia del eje en dirección X positiva. Entonces, ya tenemos las masas de cada una de las partículas y las posiciones. Esto es lo que tenemos que hacer siempre para resolver un problema de centro de masa. Escribamos M1 igual a cuánto, M2 igual a cuánto, M3 igual a cuánto. R1 es igual a cuánto, o sea, ubiquémosla en el sistema de referencia y escribamos el vector posición de esa partícula, de R1, de R2, de R3, de todas las masas que estén en el sistema, ¿listo? De todas las masas. Ya con las masas vamos a calcular el centro de masa. El centro de masa es un vector que se calcula como la suma de los productos de cada masa por cada posición, ¿sí? De cada masa por cada posición dividido entre la masa total, es decir, M1 más M2. Entonces, para dos partículas es así de sencillo, ¿listo? Entonces empezamos a reemplazar las cantidades, reemplacemos las masas, las posiciones, reemplacemos todo. Entonces, M1 sería 10 kilogramos. Esto voy a poner por acá 10 kilogramos. Las unidades ya no las voy a poner para que no quede tan feo la respuesta o el proceso. Simplemente 10 multiplicado por R1. Y R1 es menos 0,5 y le ponemos con todo y vector unitario. ¿Listo? Todo y vector unitario. Listo. Más M2, que es 100, ¿cierto? Multiplicado por R2. Y R2 es 0,5 y. ¿Listo? Todo eso lo dividimos, todo esto lo dividimos entre la suma de las masas. Es decir, 10 más 100. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora, sumamos todo lo que podamos sumar. En este caso nos quedaría R igual 10 por 0.5. Bueno, por menos 0.5 sería menos 5. Más 100 por 0.5 sería 50. Dividido entre 10 más 100, 110. Menos 5 más 50, fíjense que ambos tienen I, entonces yo los puedo sumar. Menos 5 más 50 sería 45. 45 y dividido entre 110. Ahora hay que ver cuánto es 45 sobre 10. ¿Quién me ayuda por ahí con la calculadora? Que no sé dónde está por acá. Bien. ¿Quién me ayuda por ahí con la calculadora haciendo 45 sobre 110? ¿Cuánto da 45 sobre 110? Coloquen por ahí en el chat. 0,40, profesor. ¿Cuánto? 0.40. ¿Cuánto haría? 0,40. 0.40, listo. Gracias. 0.40 y ¿esto en qué unidades está? En metros.
Y este es el vector posición del centro de masa. Listo. Esta sería la posición del centro de masa. Es un vector que fíjense que está en la dirección del eje X. Es un vector en la dirección del eje X porque está multiplicado por el vector unitario Y. Si uno va y lo dibuja, ¿sí? Si uno va y lo dibuja 0.4 y le da una posición, a ver si la ponemos, si lo ubicamos por acá, 0.4. Si aquí es 0.5, entre esto y este es 0,5, 0.4, entonces supongamos que está como por acá. ¿Listo? Como por ahí. Entonces, esta posición, perdón, voy a borrar esta. Esa posición que acabo de dibujar ahí es el centro de masa. ¿Listo? Ese sería el centro de masa. A 0.4 metros de la masa grande. Perdón, del centro del sistema. Fíjense que efectivamente queda el punto más cercano hacia la masa de 100 kilogramos que hacia la masa de 10 kilogramos, precisamente porque la mayor cantidad de la masa está allá. Entonces el centro de masa está allá, ¿sí? Si nosotros ponemos el dedo en ese punto, ahí equilibraríamos el sistema y el sistema se queda equilibrado. ¿Listo? Ahí ese sistema queda equilibrado. Bien, ahora voy a poner aquí un ejercicio para que ustedes lo hagan. Déjenme ver si lo encuentro. Yo lo tenía por aquí en algún lado y ahora se me perdió. Bueno, hagamos este problema. No, el problema dice lo siguiente. Y ponemos aquí, ejercicio. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida a la pregunta. Si quieren escribirla por el chat, la pueden escribir por el chat. La pueden enviar por privado, la pueden dejar para todos, como quieran. ¿Sí? Escriban cualquier pregunta que se les ocurra, pónganla por ahí. Listo, entonces, ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. 3 masas, M, 2M y 3M. Fíjense que son masas M, 2M y 3M. M puede ser cualquier cosa. M quiere decir que puede ser 1 kilogramo, la masa 2M serían 2 kilogramos y 3M 3 kilogramos. Entonces M queda, digamos, como arbitraria, es simplemente dejar la letra. ¿Sí? Va a quedar en términos de esa letra, si es que de pronto queda en términos de esa letra. Listo, entonces 3 masas M, 2M y 3M se encuentran separadas una distancia L, la una de la otra, formando un triángulo equilátero. Un triángulo formando, a ver, un momento. Sí, el sistema de referencia afecta al centro de masa. No es que porque ustedes muevan el sistema de referencia el centro de masa cambie, ¿cierto? Simplemente es por lo siguiente. Supongan que este es un objeto y el centro de masa está en todo el centro. Es un objeto bien distribuido, ¿no? O sea, la masa está bien distribuida. El centro de masa está aquí en el centro. Entonces voy a ponerlo así. El centro de masa está por aquí. Y yo quiero saber cuál es la distancia del centro de masa a la mano. La mano va a ser algo así como mi sistema de referencia. Entonces, ¿cuál es la distancia del centro de masa a la mano? Supongamos que cuando yo la tengo acá, el centro de masa está aquí, está a una distancia de 5 centímetros. Un ejemplo, ¿no? 5 centímetros de la mano. Si yo cambio el sistema de referencia, y lo pongo por acá, el centro de masa ya no está a 5 centímetros de la mano, ahora está a 15, ¿sí? A 15 centímetros de la mano. ¿El punto del centro de masa cambió? No cambió, sigue siendo este, pero mi sistema de referencia cambia, entonces la distancia aumenta, por ejemplo, en este caso, al centro de masa desde mi sistema de referencia. Entonces, no es que el centro de masa vaya a cambiar por el sistema de referencia, simplemente que ustedes como se mueven, ahora la distancia puede ser más grande o puede ser más pequeña desde su punto de referencia. Pero el centro de masa es el mismo siempre, ¿no? El centro de masa no cambia.
Sí, es como un punto de equilibrio. Es como un punto de equilibrio. Esto, si esto está bien distribuido, yo poniendo el dedo acá, podría saber por ahí en la mitad. Vamos a ver si se puede. ¿Sí? Por aquí en la mitad. O sea, uno pone el dedo por ahí en la mitad y ahí es donde se equilibra el sistema. ¿Sí? Porque es como si todo el peso estuviera concentrado en ese punto. Entonces es como si ustedes ponen un punto, como si todo esto lo pudiéramos cambiar por una canica muy pequeñita de masa igual a la masa de todo este objeto. Entonces, si ustedes ponen una canica pequeñita en ese punto, pues naturalmente la canica se va a quedar ahí. Pero si ustedes ponen el dedo aquí, en todo el borde, y la canica y el centro de masa está por acá, pues lo que va a suceder es que esto se va a caer. ¿Sí? Se va a caer porque la masa está concentrada en la mitad, entonces todo el peso va a estar actuando sobre este punto y ustedes están poniendo el dedo acá. Entonces, claro, el sistema cae, se rota. Pero si ustedes ponen el dedo en toda la mitad, que otra vez sería difícil encontrarlo, si ustedes ponen el dedo en toda la mitad del sistema, ahí encuentra el equilibrio. ¿Sí? Ahí encuentra el equilibrio. A ver si se puede ubicar así, es como más complicado. A ver si se puede. Profe, y cuando dice que como que puede encontrarse fuera o dentro del sistema. ¿Cómo? Bueno, es que al inicio usted había dicho que se puede encontrar fuera o dentro del sistema. Pues yo Sí. creo que lo hemos visto cuando se encuentra dentro, pero fuera del sistema como que no entiendo muy bien. Ah, ok. Cuando encuentra fuera del sistema, por ejemplo, imagínense un anillo, ¿sí? Un anillo. El anillo tiene todo este borde, digamos, la masa se encuentra en todo el borde, ¿cierto? Entonces, o bueno, un anillo no, imagínense una dona, una dona. Esto sí es así como que, qué feo. Un momento. Supongan que tenemos acá una dona. ¿Listo? Una dona. Ahí. Entonces, la masa o el sistema está por acá en toda esta parte, ¿cierto? En toda esta parte de acá. Pero ¿en dónde estaría el centro de masa de este sistema? El centro de masa estaría por aquí. Entonces, está por fuera del sistema. ¿Sí? El centro de masa ahí está por fuera del sistema. Bien. Si tienen, por ejemplo, un objeto de esta forma como un boomerang, si ustedes tienen una especie de boomerang acá, ustedes tienen un boomerang, el boomerang es todo este. Y el centro de masa, lo más seguro es que el centro de masa de un sistema de estos esté como por acá. ¿Sí? Entonces fíjense que está por fuera del sistema. ¿Sí? Lo que pasa es que no hemos visto todavía que esté por fuera del sistema porque hasta ahora lo que hemos visto es partículas. Entonces, hablar de dentro y fuera de un sistema de partículas es como raro, ¿sí? Básicamente, cualquier punto, si ustedes tienen dos partículas, cualquier punto que esté en otra posición está fuera del sistema. Para que esté dentro, tendría que estar en la partícula, ¿sí? Entonces, claro, con partículas es difícil ver que esté por fuera, pero por ejemplo, en este caso, el centro de masa sí se encuentra por fuera del sistema. ¿Sí? ¿Cómo sabríamos que el centro de masa está por fuera? Si ustedes cogen un palito de balso, por ejemplo, un palito de balso, una cosa, algo muy ligero, el más ligero que ustedes encuentren, y lo pegan acá, y lo pegan ahí, ¿sí? Entre esos dos, con colbón lo pegan ahí, le pueden poner la mano en el centro del palito de balso y ahí se equilibra el boomerang. ¿Sí? Ahí en ese punto se va a equilibrar el boomerang, porque precisamente el centro de masa está fuera de ese sistema. ¿Sí? Está por fuera. El centro de masa no va a quedar por acá en el punto dentro, o por acá, o por acá. Va a estar fuera del sistema. ¿Sí? Va a estar fuera del sistema. Bien, claro, si ustedes ponen el dedo aquí, en todo este punto, que uno diría, ah, bueno, ahí está como muy bien distribuida la masa. Ustedes lo ponen ahí, pues digamos que ¿cómo decirles? Los brazos del boomerang harían que el boomerang rotara, ¿cierto? Porque precisamente ese no es el centro de masa. El centro de masa está por fuera del boomerang. ¿Listo?
Bien, entonces a eso es que a lo que uno se refiere cuando dice que el centro de masa está fuera del sistema. Bien, bueno, voy a borrar acá, voy a borrar aquí, y voy a hacerles el dibujo de este problema. Bien, cualquier otra pregunta, bienvenida, ¿sí? Entre más preguntas hagan, mejor. Listo, entonces dice, tres masas M, M2, 2M y 3M se encuentran separadas a una distancia L, la una de la otra, formando un triángulo equilátero. Entonces, el problema es el mismo. El problema es el siguiente, perdón. El problema es el siguiente. Ponemos por aquí, a ver, el sistema coordenado, un sistema X y Y. Pongámoslo por ahí, este quedó como largo. ¿Sí? Y pongamos las masas acá, una en este punto, otra por aquí en este punto, y la otra por acá más o menos en este punto. Más o menos ahí forma un triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, sí. Listo, entonces pongamos aquí las masas, las distancias entre ellas, por acá y por acá. Listo, entonces la distancia entre las masas es de L, hay una distancia L entre ellas, y digamos que esta es la masa M, la masa 2M es esta, y la masa 3M es esta de acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el centro de masa de este sistema. Calcular el centro de masa. Fíjense que en este problema ya no dieron el sistema de referencia. Ya no hay que ponernos a buscar un sistema de referencia. Lo más seguro es que pudiéramos encontrar un sistema de referencia más simple que este. Y seguro que sí lo hay. Simplemente que para este problema, supongamos que tenemos ese sistema de referencia X y Y calculemos el centro de masa en ese sistema de referencia X y Y. ¿Listo? Entonces, intenten hacerlo. Cualquier pregunta que tengan me avisan. Les voy a colocar acá la respuesta. La respuesta es R igual a 7/12 L en dirección Y más raíz de 3 sobre 4 L en dirección J. Listo, entonces ese sería el centro de masa. Fíjense que no aparece M en ningún lado. La masa no aparece por ahí en ningún lado. Seguramente se va a cancelar. Así que intenten llegar a esa respuesta, intenten calcularla y cualquier duda me preguntan. Recuerden, necesitan las masas y las posiciones de cada una de las masas para poder reemplazarlas en la fórmula del centro de masa. Entonces, cualquier duda me pueden escribir por el chat, yo estoy pendiente. Trajemos, ¿cuánto? Unos 7 minutos en el ejercicio, ¿listo? Y ya lo resolvemos acá entre todos.
Profe, ¿Sí? a la masa 3, bueno, a la de 3 semis, a ese toca sacarle como la componente en lleno. Sí. Ujú. Hay que sacarle la componente en X y en Y. A ambas. Sí, o sea, sí, hay que escribirlo como un vector. Ok. Ujú, como un vector de X y Y. Ah, Profe, si es raíz de 3 sobre 4, es que a mí me dio raíz de 3 sobre 24. ¿Cuánto le dio? Raíz de 3 sobre 24. Sobre 24. Mm, ¿cuánto por el 6? Muestra a ver. Bueno, no sé bien por qué pueda dar raíz sobre 24, pero pues ya ahorita revisamos a ver cómo daría. Bueno, revisemos cómo daría. Estaba mirando aquí un video, ya les pongo ahorita un video Ah, de listo. centro de masa. Un momentico, vamos a terminar ese problema. A ver. Listo, bien, entonces para calcular el centro de masa del sistema necesitamos las posiciones de cada una de las masas y la masa de cada una de las partículas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento, la masa 1, por ejemplo, la masa 1, supongamos que es la masa M, ¿listo? La masa 2 es la masa 2M y la masa 3 es la masa 3M. Entonces calculamos la masa 1, la posición de la masa 1, calculamos la posición de la masa 2 y calculamos la posición de la masa 3. Entonces, la posición de la masa 1, fíjense que la masa está en todo el centro del sistema coordenado. Por eso, esa partícula no tiene posición en ese sistema coordenado. Bueno, su posición es 0. ¿Listo? La posición de la masa 2 también es sencilla porque está sobre el eje X, entonces simplemente está a una distancia L en dirección Y. ¿Listo? Entonces está a una distancia L en la dirección del eje X. Y la masa 3 es la que de pronto hay que descomponerla. Ese vector sería este de acá. El vector posición 3 sería este. Un momento. Sería este de acá. Entonces, tendríamos que descomponerlo tanto en X como en Y. Tendremos que encontrarle la componente en X y la componente en Y. Hay dos opciones, ¿no? O sea, esto es geometría, entonces podemos decir que en X está AL medios, porque digamos que en X está AL medios, porque, bueno, corta la mitad, es un triángulo equilátero. Entonces, esa línea azul punteada corta la mitad de la base del triángulo. Y la altura la podríamos calcular por Pitágoras. O también la podríamos calcular sabiendo que este ángulo aquí es de 60 grados. ¿Sí? Ese ángulo es de 60 grados porque todos los ángulos son de 60 grados para que al final formen 180 grados entre todos los ángulos internos del triángulo. Entonces, el lado opuesto
¿cierto? O sea, la componente en Y sería L, que es la hipotenusa, por el seno de 60. Esta componente de aquí sería L seno de 60, ¿cierto? L seno de 60. Y L y seno de 60 creo que es raíz de 3 sobre 2, si no estoy mal. ¿Cuánto es el seno de 60? Me parece que es raíz de 3 sobre 2. A ver si por acá lo tengo. Sí, 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 sí. raíz de 3 sobre 2, exactamente. Ya se fue. Entonces, y el coseno de 60 es un medio. Por eso acá da L medios. ¿Sí? Por eso ahí nos da L medios, porque el coseno de 60 es L medios. Entonces, tenemos seno de 60, cateto opuesto al ángulo de 60, y coseno de 60, el cateto adyacente, que da un medio, efectivamente nos da L medios. Entonces, tenemos ya las posiciones del vector R3. Entonces, sería acá L medios en dirección Y más raíz de 3 sobre 2 L en dirección J. Fíjese que es L seno de 60. Entonces, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 multiplicado por L, daría la componente opuesta o la componente en dirección Y, la componente vertical de ese vector posición de la masa 3M. Listo, entonces ya tenemos las masas y los vectores posición. Entonces lo que hay que hacer ahora es decir, el vector centro de masa es la masa M1 multiplicado por la posición de la masa M1, que es 0, más la masa M2, que es 2M, multiplicada por la posición de la masa 2, que es L en dirección Y, ¿cierto? Más la masa 3, que es 3M, multiplicado por la posición de la masa 3, que es L medios en dirección Y, más raíz de 3 sobre 2 L en dirección J. ¿Listo? Todo eso lo dividimos, todo esto lo dividimos entre la sumatoria de las masas, es decir, M más 2M más 3M. Listo, entonces tratemos de simplificar un poquito esa expresión. Esa expresión entonces nos quedaría el vector posición del centro de masa. El primer término pues se cancela porque está multiplicado por 0. Y quedaría entonces 2M por L en dirección Y más 3M por L sobre 2 en dirección Y más raíz de 3 más 3 por raíz de 3 sobre 2 M por L en dirección J. Todo esto dividido entre 6M. Listo, entonces estos dos términos que tienen I se pueden sumar, ¿cierto? Porque aparte es M por L, M por L. Entonces quedaría 2 más 3 medios sería 4 más 3 sería 7 medios. Serían 7 medios, entonces esto daría vector posición del centro de masa, 7 medios M por L en dirección Y, más 3 raíz de 3 sobre 2 M por L en dirección J. Todo esto dividido entre 6M. Entonces fíjense que aquí tenemos a la masa en cada uno de los términos de arriba del numerador y por lo tanto lo podemos simplificar con el denominador. Si en el numerador uno de los términos no tuviera la masa, no lo podríamos simplificar. ¿Listo? No podríamos simplificar la masa. Por ejemplo, si aquí no estuviera la masa, si aquí fuera así nomás, no podríamos simplificar la masa. Ahí ya no se podría simplificar, ¿cierto? Pero como afortunadamente está la masa, la podemos simplificar. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Por qué dio 7 medios? Da 7 medios porque uno tiene acá lo que tenemos es lo siguiente, tenemos aquí 2 más 3 medios, ¿cierto? O sea, estoy sumando los números, porque las letras pues son iguales, entonces quedan iguales. Entonces 2 más 3 medios, vamos a hacer 2 más 3 medios.
2 más 3 medios es lo mismo que 2 por 2 dividido entre 2 más 3 medios. ¿Sí? Lo que hice ahí básicamente fue multiplicar por 2 arriba y dividir por 2. Entonces sería 4 medios más 3 medios. Y 4 medios más 3 medios se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Sería 4 más 3 dividido en 2, es decir, 7 medios. ¿Listo? Es porque estoy sumando solamente los números. Estoy aquí sumando los números. 2 más 3 medios. Bien. Entonces, quedaría algo así. Ahí se puede simplificar un poco más, ¿cierto? Ahí se puede simplificar un poco más. Quedaría por lo menos, ¿cómo hacemos para separar esto? Podemos hacerlo de la siguiente manera. 7 medios L en dirección Y sobre 6 más 3 raíz de 3 sobre 2 LJ sobre 6. Entonces, fíjense que cuando ustedes tengan dos términos sobre un denominador, ustedes pueden separarlo, que es lo mismo que hicimos acá. 4 más 3 sobre 2 es como tener 4 sobre 2 más 3 sobre 2, ¿cierto? 4 más 3, todo dividido entre 2, es lo mismo que tener 4 sobre 2 más 3 sobre 2. Y lo mismo aquí. La suma de estos dos términos, todo eso dividido entre 6, es lo mismo que el primer término dividido entre 6 más el segundo término dividido entre 6. Esto uno los puede separar. Digamos que eso es álgebra, ¿sí? Esa es parte de álgebra. Entonces, al separarlo, este primer término me quedaría 7 sobre 12 L en dirección Y. Y el segundo término me quedaría 3 raíz de 3 sobre 6, perdón, sobre 12, L en dirección J. Entonces, 3 dividido entre 12 se puede simplificar, ¿cierto? 3 dividido entre 12 se puede simplificar y quedaría al final que el vector centro de masa es 7 sobre 12, L en dirección Y, más 3 por 1, 3, sobre 3 por 4, 12. Y este sería el vector centro de masa. ¿Sí dio igual o no? Sí, sí dio. Listo, entonces ese sería el vector centro de masa. ¿Listo? Fíjense que esto tiene que ver, digamos, tiene bastante álgebra acá, ¿sí? Pero la parte de física, digamos, que prácticamente termina es como acá, ¿no? Aquí termina la parte de física. De aquí para abajo, todo esto es álgebra. Es álgebra, es buscando simplificar cosas, haciendo más sencillo, digamos, el cálculo del centro de masa. Listo. Voy a borrar aquí. Y por acá este número. Bien, preguntas. Listo. Un momento. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartirles la otra pantalla. A ver, un momento. Por acá. Entonces, esto es un sistema, digamos que, yo no sé ahorita si ustedes lo vean, pero antes se veía por ahí bastante, ¿sí? Un sistema en el cual es como un pájaro de plástico, de porcelana, que pareciera que tuviera el centro de masa o que estuviera haciendo equilibrio de una forma extraña, ¿sí? Fíjense que pareciera que está haciendo equilibrio de una manera extraña, como si sobre la punta del pico se concentrara el centro de masa, ¿sí? Entonces, en realidad uno podría pensar que el centro de masa de este objeto, en realidad está es como por acá, por el centro como si estuviera, digamos, no sé, por acá como en el centro del pájaro, ¿cierto? Por aquí.
pero realmente el centro del sistema no se encuentra en ese punto, sino que se encuentra es por acá. Entonces, el centro de masa se encuentra precisamente en el pico del sistema de este pájaro y por eso aparece, digamos que aparece esta especie de equilibrio extraño, vale, perdón, aparece esta especie de equilibrio extraño, ¿sí? En donde como que no, como pareciera como si estuviera flotando o haciendo algún tipo de truco para poderlo mantener en ese punto en equilibrio. Y es de hecho un punto de equilibrio bastante estable porque lo puede mover, ¿sí? Lo puede mover, lo puede empujar y aún así se mantiene ahí, ¿sí? Se mantiene ahí en equilibrio, o sea, el pájaro no se cae. Entonces, em, el centro de masa realmente está aquí en el pico del pájaro porque la mayoría de la masa está, o hay mucha masa en las alas, ¿sí? En las alas hay bastante masa. Hay tanta masa que puede equilibrar o compensar la masa del cuerpo del pájaro, ¿sí? Puede compensar la masa de este cuerpo. Entonces, bueno, aquí otra vez. ¿Listo? Entonces, en este sistema, por ejemplo, el centro de masa es este punto, entonces en las alas hay una gran cantidad de masa, aunque no lo parezca. Aunque no parezca, en las alas hay una gran cantidad de masa. Anteriormente vendían estos sistemas, eran todos de plástico y pues la mayoría de la mayor cantidad de la masa la ponían acá en la cabeza del pájaro, en el pico prácticamente. O sea, como que a pesar de que era todo de plástico, por dentro le metían como un metal o le ponían algún metal en la punta del pico, de manera que sobre ese punto del pico se concentrara la mayor cantidad de la masa realmente, aunque el objeto se veía como grande y que se veía la mayor cantidad de la masa en esta posición o en esta región. A ver si se deja. A pesar de que la mayor cantidad de la masa se encontraba en esta región de acá, o uno le parecía que se encontraba en esta región, realmente las alas también tenían una gran cantidad de masa, de manera que podían equilibrar todo el sistema. ¿Listo? Entonces, por eso se ve este equilibrio así como extraño. Se ve ese equilibrio así como extraño en toda la punta del pájaro. Listo, entonces, bueno, voy a dejar de compartir acá pantalla. Un momento. Listo. Cualquier duda que tengan, pueden escribir por ahí por el chat. Estoy acá pendiente. Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede cuando las partículas se mueven. O sea, estas partículas que están acá, en este ejercicio, son partículas que están quietas, ¿cierto? Ellas no se están moviendo, están ahí quietas. Pero ¿qué pasa si se mueven? ¿Qué pasa si esas partículas se están moviendo? Habíamos hablado que si las partículas cambian su posición, el centro de masa se va a mover. Y efectivamente eso es lo que pasa. Si las partículas se mueven o si tienen alguna velocidad, lo más seguro es que el sistema vaya a cambiar, la velocidad del sistema vaya a cambiar. Entonces, perdón, la velocidad no, la posición del centro de masa va a cambiar. Entonces, vamos a tomar este mismo problema, este mismo ejercicio, digamos, la misma distribución del ejercicio, pero ahora le vamos a poner velocidades. ¿Sí? Entonces, voy a copiar acá este dibujo y lo voy a pegar por aquí abajo. Listo. Voy a borrar aquí algunas cosas, por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar también este de medios, esta barra de acá. Y bueno, listo, lo vamos a dejar así. A ver si podemos borrar aquí. Así. Listo. Entonces lo dejamos pues tal cual como estaba al comienzo. Y vamos a decir
si las partículas de masas 3m y 2m se mueven con las velocidades que se muestran en la figura, que se muestran en la figura, calcular la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer eso. O sea, si las partículas se mueven con la velocidad que se muestra en la figura, y yo les voy a dibujar aquí la velocidad, la partícula 2m se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y la partícula 3m se mueve hacia abajo. Listo, entonces la de 3m se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo hacia abajo, y la de 2m con una velocidad de 2 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Listo, entonces tenemos esas velocidades, ¿listo? La masa de M1 está quieta, ella no se va a mover, entonces no tiene velocidad. Listo, entonces, ¿cuál es la velocidad del centro de masa? Fíjense que ahora tenemos las velocidades de cada una de las partículas. Ahora tenemos las velocidades de cada una de las partículas. Entonces, para uno calcular la velocidad del centro de masa es muy fácil, o sea, calcular la velocidad del centro de masa es muy sencillo. La manera de demostrar cómo se calcula la velocidad del centro de masa es simplemente pasar del vector posición, que es sumatoria de la partícula 1 hasta la partícula n, de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula dividido entre la masa total, pasar de esta expresión para la posición a una expresión para la velocidad. Va a ponerle B mayúscula, ese B como, así como grande, sería la velocidad del centro de masa, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la masa de la partícula i, de cada partícula, por la velocidad de cada partícula dividido entre la masa total. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué cambiamos posición por velocidad? Porque cuando ustedes tienen posición, ¿cierto? Si ustedes tienen el vector posición o la posición de un objeto y quieren calcularle la velocidad a ese objeto, lo que deben hacer sencillamente es derivar en el tiempo. Es lo mismo que hacíamos en cinemática. Si tenemos posición, derivamos en el tiempo para calcular velocidad. ¿Sí o no? Así es que lo hacíamos siempre. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Derivamos el vector posición y ¿qué nos da? Velocidad del centro de masa. Entonces, si derivamos a un lado, también derivamos al otro. Pero al otro lado, ¿qué pasa? M sub i es constante. La masa es constante. La masa total del sistema es constante. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente este R sub i. Y esos vectores posición son los que están cambiando en el tiempo. O sea, nosotros tenemos las velocidades de las partículas. Entonces, cuando uno deriva ese vector posición, le da como resultado, al derivar este vector posición, da como resultado la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo demuestra uno la ecuación para la velocidad del centro de masa? Derivando la de la posición. Así de simple. ¿Listo? Derivamos la ecuación de la posición y obtenemos la de la velocidad. ¿Bien? ¿Está claro ahí? ¿Clara esa parte? Voy a borrar esto. Listo, entonces, la forma de calcular la velocidad del centro de masa es exactamente la misma que la del centro de masa, solo que la posición, solo que lo que cambiamos es posiciones por velocidades. Entonces, para resolver el ejercicio, pues tenemos masa 1, que es la masa m, masa 2, que es la masa 2m, y masa 3, que es la masa 3m. ¿Cierto? Velocidad 1, fíjense que ya no hablamos de posición. Velocidad 2, velocidad 3. Ya no estamos calculando posición, sino la velocidad, porque nos interesa la velocidad del centro de masa. Velocidad de la partícula 1. Vamos a ver.
La partícula 1 es esta. No tiene velocidad, ¿sí? Entonces, velocidad 1, 0. 0. Velocidad 2 de esta partícula tiene una velocidad de 2 metros por segundo hacia la izquierda. ¿Listo? Tiene una velocidad de 2 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, esa partícula que está ahí, de 2 metros por segundo hacia la izquierda, vamos a ponerle aquí la velocidad. Entonces, velocidad sería en magnitud 2 metros por segundo. ¿En qué dirección está? Está en la dirección menos I. ¿Por qué menos I? Porque apunta hacia la izquierda, ¿sí? Porque la velocidad de esa partícula está apuntando hacia la izquierda. ¿Listo? Por eso le ponemos menos. ¿Está el papá? ¿Listo? Por eso le ponemos menos I. Listo. Ahora, la velocidad de la partícula 3. La partícula 3 se mueve hacia abajo, con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, como se mueve hacia abajo, va en dirección menos J, ¿cierto? Entonces le ponemos aquí menos 2 en dirección J. Y listo, ya tenemos posiciones y velocidades. Lo que nos queda hacer entonces es sencillamente, vamos a ver si aquí cabe, será que aquí cabe. Ya, vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces la velocidad del centro de masa, sería el producto entre la masa de cada partícula, voy a escribirlo aquí, de masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula, dividido todo esto entre la masa total. Fíjense que es exactamente lo mismo que antes, solo que en vez de posición, ahora hay velocidad, ¿cierto? Lo mismo que antes, solo que en vez de posición, ahora tenemos velocidad. Entonces, reemplacemos todo lo que tenemos ahí. Velocidad del centro de masa. Masa 1 sería la masa M. Velocidad de la masa 1, 0. Más masa 2, 2m, velocidad, perdón, aquí quedó como raro. Este es masa 2. Masa 2, 2m por velocidad de la partícula 2, que sería menos 2i. Exacto, sí, gracias. Bien, entonces sería menos 2m, ¿cierto? Más m3, que sería 3m por la velocidad 3, que sería menos 2j. Entonces ahí tenemos masa por velocidad, dividido entre m1 más m2 más m3. Fíjense que el proceso, ahora vamos a hacer un proceso igual al anterior, ¿sí? Vamos a tratar de simplificar esto. Nos quedaría, a ver, la velocidad del centro de masa, igual el primer término 0, luego nos quedaría menos 4m en dirección I, 3 por 2, 6, menos 6m en dirección J, todo esto dividido entre 6m. ¿Listo? Podemos simplificar las masas porque se encuentran en cada uno de los términos del numerador y también en el denominador, entonces las podemos cancelar. Y nos quedaría esto al final, menos 4 y menos 6j sobre 6. Sobre 6. Entonces, ahí uno puede separar los fraccionarios. Uno puede separar esto como menos 4 sobre 6 y menos 6 sobre 6 j. Entonces simplificamos y al final nos queda que la velocidad del centro de masa es menos 2 tercios en dirección I menos j. Y esta sería la velocidad del centro de masa. Aquí me faltaban las unidades, voy a ponérselas acá. Metros por segundo. Y listo. Y listo. Bien, ya tenemos la velocidad del centro de masa.
Fíjense que la velocidad del centro de masa va negativa en X y negativa en Y, ¿cierto? Negativa en X y negativa en Y. O sea que uno podría decir que más o menos el centro de masa va, si el centro de masa está como por acá, por ejemplo, la velocidad va hacia allá, más o menos hacia allá, ¿sí? O sea, con negativo en X, negativo en Y. Bueno, entonces, esta sería la velocidad del centro de masa. Listo, entonces, el centro de masa está cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, el centro de masa que calculamos en la primera parte del ejercicio, que fue calculando la posición del centro de masa, es la posición en ese instante en el cual se muestra en el dibujo. Pero a medida que avanza el tiempo, las partículas se van moviendo. Entonces, como las partículas se van moviendo, pues naturalmente la posición del centro de masa va cambiando. Y esta es la velocidad con la que se mueve el centro de masa. ¿Listo? Esa sería la velocidad con la que se mueve el centro de masa. Por lo tanto, la fórmula o la ecuación para calcular el centro de masa es esta que está acá. ¿Listo? Esa sería la ecuación para calcular la velocidad del centro de masa. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a ver qué sucede cuando nosotros ya no tenemos un sistema de partículas. Ah, ¿por qué da negativo? ¿Por qué da negativo? ¿Por qué la velocidad? ¿Por qué la velocidad da negativo? Porque aquí tenemos esta velocidad. Bueno, básicamente el origen de los menos está en la dirección de las velocidades. Fíjense que la velocidad de la partícula 3m va hacia abajo, ¿cierto? Y el sistema de referencia lo pusimos hacia arriba. Entonces, como la velocidad para abajo va en la dirección negativa del eje Y, y en X la partícula va hacia la izquierda, y nuestro eje X es positivo hacia la derecha. Entonces, va en la dirección contraria al eje X. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos las velocidades, les tuvimos que agregar aquí un menos, ¿sí? Les tuvimos que agregar el menos. Ese menos de las velocidades se los incluimos aquí en la fórmula y por lo tanto, esos menos son los que están quedando acá. Son los que quedan ahí. Fíjense que este menos queda acá y este queda acá. ¿Listo? Y al final, esos son los que quedan aquí. Eso quiere decir que la partícula va en la dirección negativa en X y negativa en Y. Esa es la velocidad de, perdón, la partícula no, del centro de masa. El centro de masa va en la dirección negativa en X, negativa en Y. ¿Listo? Por eso es que por eso es que van esos menos ahí. Bien. Vamos por acá. Listo, entonces, esto que hemos tratado hasta el momento son partículas, ¿cierto? Son masas que están distribuidas en el espacio. Son masas distribuidas en el espacio. En cualquier punto, pero al fin y al cabo, puntos de masas. Esto que nosotros vemos acá es lo que se conoce como un sistema discreto. Es un sistema discreto porque ustedes pueden contar las partículas. Ustedes pueden con los dedos contarlas. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, partícula 5. Es como si ustedes vieran al cielo y ven las estrellas. Ustedes pueden contar las estrellas. ¿Listo? Ustedes no ven un cielo completamente amarillo. ¿Sí? Ustedes ven puntos, estrellas por puntos. Un sistema continuo es esto. Perdón, esto es un sistema discreto. Sistema discreto. Ahora, también es posible encontrar sistemas continuos, que son objetos con un cierto volumen, con un cierto tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, una esfera, un cilindro, una placa de metal. Estos son sistemas
continuos. Para describir sistemas discretos es muy fácil y es como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Los sistemas continuos ya son más difíciles. Entonces, los sistemas continuos hay que integrar para poder calcularles el centro de masa. ¿Listo? Hay que integrar para poder calcular el centro de masa. Como nosotros no hemos visto integrales, vamos a ver una técnica para poder calcular el centro de masa de objetos continuos sin necesidad de integrar. Entonces vamos a verlo la próxima clase. Cómo calcular el centro de masa de objetos continuos sin tener que integrar. ¿Listo? Eso sería lo que vemos la próxima clase. Y bueno, listo. Entonces nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien. Que tengan buen día todos. Recuerden, lo más seguro es que a mediodía aparezcan las notas, al menos de la mayoría en el sistema. Si no aparecen la mayoría, en la tarde terminan de aparecer. Entonces, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, que estén bien. Con gusto.